esta patología está poco estudiada en España. Nuestro invitado ha decidido escribir un libro que yo no sé si podría ser casi un manual de ayuda. El libro se titula SAP, Síndrome de Alienación Parental, y la clave está en el subtítulo: Hijos manipulados por un cónyuge para odiar al otro. José Manuel Aguilar, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es el SAP? El SAP es las siglas que se ha dado nacionalmente, en inglés sería al revés, el PAS, es muy conocido internacionalmente, y es un síndrome, el síndrome que se genera sobre todo habitualmente en las separaciones contenciosas, que se genera en el menor debido a que uno de los progenitores, normalmente el custodio, pues lo predispone, él inicia una campaña de injurias y desaprobación contra el otro progenitor hasta que el menor o los menores implicados en el proceso de separación pues no quieren tener ninguna relación con el otro padre. Debo decir que José Manuel Aguilar, que es el autor de este libro, es especialista en la evaluación y tratamiento de las patologías que se analizan en el ámbito de los tribunales. Era necesario poner en negro sobre blanco esta patología, ¿no? Estamos hablando de una patología definida en los Estados Unidos en el año 84, 1984, y este es el primer texto elaborado como manual en castellano en todo el mundo. Es una patología sumamente conocida, de hecho, bueno, pues tiene sentencias incluidas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero aquí en España es totalmente desconocida, tanto en el ámbito legal como en el ámbito forense. Yo quiero recordarle a los oyentes que si quieren hacer algún tipo de comentario, de consulta, pueden llamarnos al 913462003 o 04. Existen varios tipos de SAP, sí, José Manuel. Existen, exactamente, el SAP se divide en severo, moderado y leve en función de la presencia más o menos acentuada de los criterios de identificación del síndrome, que si quieres, para ilustrar un poco a los escuchantes, se inicia siempre con una campaña de injurias de uno de los progenitores hacia el otro, pues comentarios como tu madre os ha abandonado o tu padre me amenaza, que siempre se realizan delante de los menores por parte de uno de los dos, hasta que el menor o los menores, los hijos de este matrimonio que se ha separado en un proceso contencioso, pues adoptan este enfrentamiento hacia el otro progenitor y son independientes del padre o de la madre que inició esta escalada de violencia e inician ellos su propia campaña de denigración. Como digo en el libro, primero los niños son la artillería para luego convertirse en la infantería. Es decir, luego ellos son independientes, autónomos, y nos encontramos, por ejemplo, en el tribunal, yo trabajo en los tribunales, que los menores, digamos un niño de 12 años, por ejemplo, te expresa claramente que odia a su padre y no quiere verlo. Pero, José Manuel, ¿se puede concluir que el actuar así con un hijo es incurrir en un maltrato hacia el niño? Es un maltrato emocional, sin ninguna duda. Es un tipo de maltrato infantil que hoy por hoy no está reconocido en nuestro país, siempre hablando en nuestro país, porque, vamos, a nivel internacional está sumamente reconocido, en el mundo occidental, por supuesto, estamos hablando, y es un tipo de maltrato. Estamos hablando de un educar en el odio. ¿Y cómo se identifica? Como estaba comentando antes, hay una serie de criterios de identificación para el que los profesionales usamos, hablaba de la campaña de injurias, hay unas explicaciones triviales para justificar esa campaña de desacreditación hacia el otro progenitor. Le preguntas a los menores ¿por qué odias a tu madre?, ¿por qué odias a tu padre?, ¿por qué no quieres verlo?, ¿por qué no quieres ir a las visitas? No te dan explicaciones coherentes, cabales. Yo he tenido explicaciones tan peregrinas como porque escupen el suelo o porque se mete en mi intimidad. Esto una niña de 5 años, por ejemplo. Entonces ahí ves otra de las características que se llaman los escenarios es decir, esas no son palabras de niña de 5 años. Hay una ausencia de culpabilidad absoluta, es decir, hay exclusivamente odio. Todos nuestros escuchantes y vosotros mismos podéis entender que las relaciones personales están llenas de ambivalencia, de sentimientos encontrados, y más las relaciones familiares. Aquí no, aquí simplemente hay odio.
hay una defensa extrema del progenitor alienador, del progenitor que inicia esta campaña de intoxicación en el menor, una defensa sin ningún tipo de fisura. Hay una autonomía de pensamiento, los menores te dicen, no he llegado a esta conclusión por mí mismo. Y hay una característica muy importante que quisiera hacer notar, porque es muy sangrante en nuestra sociedad. Hay una extensión del odio no solo al otro padre o a la otra madre, sino a toda la familia extensa, es decir, a la familia paterna externa, a la familia materna externa, a los abuelos. Y digo esto porque, dentro de lo que es el conflicto, nuestras generaciones pueden entender lo que es el divorcio, pero explicárselo a un anciano o a una abuela, que además incluso en muchas ocasiones, es que a mí me ha ocurrido, lo digo especialmente. Es decir, que ¿en este libro reflejas tu experiencia? Sí, estamos hablando de un libro en el cual no hay nada en castellano y en el cual recojo todo lo que es mi experiencia en tribunales, casos prácticos, aparte de la literatura científica y de las investigaciones que se han llevado a cabo. Puedo comentar, la Asociación Legal Americana llevó un estudio a cabo de 12 años con 700 casos de estudio que publicó en un libro, en un informe que llamaba Niños raptados, en 1991, y que se recogía todo esto de manera científica. En España no hay nada y no se ha investigado nada, y lo que recojo es mi experiencia personal junto con la investigación internacional. Pero como decía, los abuelos esto no lo entienden. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no está en su cultura. O sea, de hacerles entender que una madre o que un padre predisponga, inculque el odio, programe a los hijos en contra del otro, pues es sencillamente imposible, no les cabe en la cabeza. Lo que sucede también, y supongo que esta es una cosa que nunca tienen en cuenta, ¿no?, los que inician este proceso, aparte de la pareja que lo inicia, es las consecuencias psicológicas y en el desarrollo de la personalidad de los niños que esto tiene. Es decir, un niño no es lógico que odie a su padre o a su madre, y si lo odia, eso luego no es gratis para el desarrollo de su personalidad. En absoluto, tiene unas serias y severas secuelas a nivel de desarrollo del sujeto. En concreto, las investigaciones hacen relacionar este trastorno, este síndrome, con futuros trastornos de ansiedad, de depresión, aumento de las adicciones, de consumo, de policonsumo y, lo más grave, de intento de suicidio y consumación de suicidio. José Manuel, este libro da respuestas, es un libro que identifica perfectamente el problema. Si te parece, me indican que hay muchísimas llamadas. Yo pediría brevedad a los oyentes. Solo damos primero a Julián. Hola, Julián. ¿Julián? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escuchamos. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar estoy muy nervioso porque me ha sorprendido muchísimo el ver reflejado mi caso en las palabras que se acaban de decir. Claro. Dudaba si esto se podía considerar como maltrato psicológico, pero cada vez lo tengo más claro. Mi hija tenía una relación fenomenal conmigo, nosotros nos divorciamos, había un régimen de visitas normal y corriente, incluso estuvo viviendo conmigo un año, aun cuando la guardia y custodia la tenía la madre, y de la noche a la mañana su madre se volvió a casar, no había ningún problema, yo no puse ninguna objeción, y de la noche a la mañana, cuando yo decidí entablar una nueva relación, todo se vino abajo. Todo fue empezar a decirle a la niña que no quería estar conmigo, pero en eso estoy un poco nervioso. No te preocupes. José Manuel, José Manuel, ¿esto debe ser bastante habitual? Esto es lo habitual. Es muy habitual que cuando haya una pequeña modificación, por ejemplo, haya la edad de 3-4 años que hay, por ejemplo, pasa a haber pernoctas, hay una modificación de medidas que se llama, y es muy habitual que eso resurja. En la adolescencia, por ejemplo, se agudiza este problema, o como aquí se viene reflejando, cuando se reinicia la vida y se inicia una nueva pareja. Esto es tremendamente habitual y viene reflejado perfectamente en el libro. Julián, ¿qué edad tiene su hija? Mi hija tiene 10 años. Yo quisiera preguntar una cosa, ¿cuánto tiempo lleva sin verla? Pues llevo sin verla desde poco antes de las Navidades del año pasado, y me gustaría añadir que un poco antes de las Navidades del año pasado empezó a comentarme que ella no quería que la dejara con su madre, que estaba mejor. Yo cedí, y bueno, cedí pensando en su bienestar, en que ella igual estaba un poco, no sé, su estado de ánimo, vaya usted a saber a qué. La cuestión es que la cosa se fue agravando hasta que ella ya me empezó a decir pues lo que acabo de señalar. No quiero verte, y todo desembocó en que poco antes de acabar el curso escolar del año pasado su madre decidió irse al extranjero de la noche a la mañana. Cogió a la niña, se marchó sin consultarme. Hoy en día está viviendo en el extranjero, todas mis llamadas son infructuosas, y las poquitas veces que he conseguido hablar con la niña
pues vete de mi vida, no quiero saber nada de ti, olvídate, estoy muy bien con mi madre. Sí, sí. Este es el caso. Gracias, Julián, por llamarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias por llamarnos. Pues vamos a escuchar a Paloma. Hola, Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su caso, Paloma? Yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que está diciendo este señor. Me veo totalmente reflejada. Yo soy una mujer que solicité la separación de mi marido. Estoy muy nerviosa yo también y muy emocionada. Y bueno, pues de alguna manera, al ser yo la que di el primer paso, este paso tan importante, pues se me ha castigado. He perdido la custodia de mis hijos. A mis hijos se les hicieron unos informes psicológicos. Mis hijos han sido niños muy allegados siempre a mí, totalmente unidos a mí. Y sin embargo, la otra parte, mi ex, solicitó unos informes psicológicos sin mi conocimiento. Todo esto se aportó en la demanda de separación. Influyó, se me acusó incluso de tener trastornos psicológicos a mí misma. Yo soy una persona que trabajo y que tengo una vida laboral absolutamente normal. Bueno, una manipulación terrible de mis hijos en mi contra, de tal manera que mis hijos han pedido quedarse con su padre. El arma que la ha esgrimido es que yo tenía otra relación con otro señor y que yo les iba a abandonar. Todo esto es absolutamente incierto, totalmente falso. Y efectivamente yo me estoy viendo reflejada en lo que está diciendo este señor, porque él habla de los abuelos, sí, habla de todo el entorno familiar. Es absolutamente del libro lo que está diciendo este señor. Gracias. Yo quería darle la enhorabuena porque además nos va a venir a todos muy bien. Y yo quiero pedirle, por favor, que nos diga qué podemos hacer las personas que sentimos que nuestros hijos están siendo tan maltratados y tan manipulados. Gracias, Paloma. Te escuchamos, José Manuel. Bueno, lo primero y la primera recomendación fundamental es nunca perder el contacto, por mínimo que sea. El señor anterior dijo una cosa que normalmente ocurre, y es, bueno, ya que lo has decidido tú, o por si te viene bien, o en tu mejor interés, de acuerdo, pues dejo que esto transcurra así. Si esto pasa, si perdemos el contacto, lo más seguro que jamás lo recuperemos. Y esto es así de serio y así de grave. Lo que ha comentado antes, lo que es el distanciamiento físico, que comento en el libro, en Estados Unidos, por ejemplo, es algo sumamente frecuente, tan frecuente que se calcula entre 40.000 y 1 millón de niños afectados al año. Pero hay una cosa, José Manuel, cuando uno, estamos hablando de una patología, sí, sí, cuando uno está inmerso en el odio, sí, porque una patología puede tratarse, sí, jamás lo reconocerá. No, jamás. Estamos hablando de un odio sin ambajes. Claro. Sin problemas de explicación, sin posibilidad de realidad. Claro, ¿quién desbloquea eso? Yo en el libro, y lo que es mi práctica forense, bueno, habitualmente esto, debido al desconocimiento que hay en el ámbito legal, en el ámbito de la justicia, lo que se deriva lo más frecuente es que deriven en mediación familiar. Esto es una pérdida de tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque no es más que prolongar. Es muy habitual las interferencias, las falsas denuncias, los entorpecimientos de las visitas, la interrupción de las comunicaciones. Si esto está presente, hay que denunciarlo. ¿Por qué? Yo he escrito este libro con una simple razón: que se conozca. Esto no se conoce, y lo que no tiene nombre no existe. Y lo que no sale en los medios de comunicación, como es este, y le agradezco muchísimo la oportunidad que me prestan, no existe sencillamente. Y en nuestro ámbito legal no existe. Solamente decirles un par de cosas. Existen 3 sentencias que enuncian en España el síndrome de alienación parental. 3 sentencias. Que hablan de síndrome de alienación parental, pero sin ni tan siquiera pasando, digamos, de rondón por ellas. Yo estoy luchando porque en Andalucía, en concreto, dentro de unos meses haya una sentencia que reconozca expresamente su existencia. Insisto que en Europa o en otros países se habla con toda tranquilidad. ¿Qué poder hacer? Denunciarlo. Esto es un maltrato. Estamos hablando que el SAP, el síndrome de alienación parental, se diagnostica al menor, no en función de lo que esté haciendo el progenitor. Quien lo está sufriendo es el menor. Sí, el menor y el otro cónyuge también. Y el otro cónyuge, pero por supuestísimo, por supuestísimo. Claro. José Manuel, vamos a escuchar a Alberto, que creo que quiere hacerte una pregunta. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Alberto Rodrigo y bueno, yo me encuentro en uno de los casos que están describiendo. Yo tengo rechazo total por mis hijos, sobre todo por el mayor, y me gustaría saber de qué manera yo, con herramientas legales, puedo parar eso, puedo hacer que volver a recuperar a mis hijos.
José Manuel. Bueno, necesitaría más información, pero lo principal es que un profesional que conozca lo que es el síndrome, y para eso precisamente he escrito el libro, para que se vayan mis compañeros psicólogos dentro del ámbito forense, los compañeros trabajadores sociales o los médicos forenses conozcan en qué consiste, pues diagnostique esta posibilidad a través de un informe pericial acompañado de la demanda correspondiente de modificación de medidas de su abogado e inicien la lucha en los tribunales. El problema es que hoy en día pues hay muy poca gente que luchemos por esto que sea motivo de cambio, de modificación de medidas. Claro, pero hay que arrastrar a los niños por los tribunales también, ¿no? Ya lo están arrastrando. Una de las características, y usted me tiene que dar la razón, es que a los menores se produce una inversión judicial de estos niños. Como comentaba la compañera, la escuchante anterior, Paloma, decía que habían ido ya a elaborarles unos informes. Indudablemente los niños tienen que estar lo más alejados posibles de los tribunales. Como anécdota le contaré una cosa: yo no pongo ni tan siquiera un solo papel cuando evalúo a un menor, ni tan siquiera un papel que venga el escudo del Estado arriba, o de la justicia, ¿no? Para que evitar al máximo una situación tan anormal como es que estén siendo evaluados. Pero debido a esto estamos intentando evitar un dolor o un daño superior, y hay que cortarlo por una sola razón, si esto no se evita, esto va a más, hasta que se pierden a los niños. Pero se pierden por completo, insisto. Eso me ocurre a mí. Y ya una última pregunta. Al poner la demanda de separación, pedir el peritaje tanto de los niños como de su madre, como el mío propio también, sí. Ahí eso se puede detectar y de alguna manera se puede evaluar que esos niños están siendo maltratados psicológicamente. Sí, el profesional encargado del equipo psicosocial o bien el perito encargado de una de las partes contratado determina que los criterios de identificación se encuentran presentes en el momento. Para eso existen los síntomas, son claramente los definidores del síndrome. Gracias, Alberto, por llamar. Gracias. José Manuel, este libro, ¿quién debe leerlo? ¿A quién va dirigido? Va dirigido al amplio público. Si estamos hablando de un primer paso, tiene que ser un paso que sea explicativo y con un lenguaje que pueda ser entendido por todos. Hay capítulos dedicados expresamente a los padres y a las madres. Expresamente. Hay una escala final, por ejemplo, que es autoaplicable para saber si sus hijos están siendo o ellos mismos están ejerciendo un síndrome de alienación a sus hijos. Y además hay partes concretas que son, aun con lenguaje llano para que todos los entendamos, que definen los criterios, que definen las patologías que hay detrás, y otras ocasiones sentencias recogidas a nivel internacional y experiencias y experimentos llevados a cabo en ámbito internacional para los profesionales, incluso sentencias comentadas para los profesionales. Vamos a escuchar a una persona más, a Alicia. Hola, Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escuchamos. Lo primero, felicitaros por tratar este tema y sobre todo a José Manuel por su libro, que por supuesto pienso leer. Bueno, mi caso es parecido al de Paloma. A mí me quitaron la custodia de mis hijos. Yo tengo un niño y una niña. La niña quiso vivir conmigo, sin embargo obviaron los deseos de la niña frente a los del niño que quería vivir con el padre. Y con la historia de que dicen que no es conveniente la separación de los hermanos, pues mi hija está viviendo con la nueva familia, es decir, con su padre, el hermano y la amante de su padre y el hijo de esta. La manipulación que ha ejercido él sobre mi hijo ha sido tan aberrante y tan perversa hasta el punto de decir mi hijo que yo no sé más que la madre biológica y que su verdadera madre es la nueva compañera de su padre. Bueno, y no me quiero alargar más. Te lo agradecería, Alicia. Venga. Gracias, Alicia. ¿Hasta qué punto la inculcación del odio puede llegar a eso? Vamos, es muy común también a eso las falsas denuncias de abusos, por ejemplo. Sí, es tremendamente común. Claro. Y fíjate, estaba pensando, eso que los padres dicen siempre, que solo quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo es posible perder ese control? Sí. Les recuerdo, SAP, síndrome de alienación parental, hijos manipulados por un cónyuge para odiar al otro. José Manuel Aguilar, gracias por haber plasmado en un libro este problema, y gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.